Compatriotas, aquí en esta mañana calurosa de verano, recordando lo que pasaba aquí hace 89 años. Estas praderas que en San Isidro, como en otros muchos lugares de Madrid, se traía a la gente inocente y se la asesinaba. Tenemos, como de los fusilamientos del 2 de mayo, del 3 de mayo que hizo Goya, tenemos un cuadro pintado por Juan Fernando de Azul que orden en el fondo de la ermita, los milicianos, coches requisados, sus pañuelos rojos y la gente a la que asesinaban. Unos desesperados, otros ya muertos, otros resignados, indolentes ante lo que ocurría, como en la España actual, indolente ante la matanza, ante la corrupción, y además los frailes que eran asesinados y los niños pobres que vivían con ellos en los colegios y que no habían podido irse a sus casas en verano como otros, que fueron fusilados también. No era la única razón por la que mataban niños, también los mataban para que no fueran testigos de lo que había ocurrido con sus padres. Un caso muy próximo al que pintó este cuadro es el de estos dos vecinos de él, este hombre y su hijo. Fueron a detener al hombre y el hijo, siendo testigo el que pintó este cuadro, dijo: voy con papá a ver dónde lo llevan. Pues fusilaron a los dos. ¿Veis? Gente normalmente como se vestía entonces, con chaqueta y corbata aunque fuera verano, mientras que los milicianos con estas pintas muchas veces de facinerosos. O de tarras. Esto es lo que ocurría. Al tiempo que destruyeron 20.000 edificios religiosos en toda España, asesinaron 7.000 sacerdotes, monjas, obispos, religiosos y a docenas de miles de católicos o gente de derechas o falangistas o requetés. Y luego también se mataron entre ellos como bestias, porque los rojos asesinados por otros rojos fueron miles durante la guerra civil. Como es natural, al acabar la guerra, algunos, una pequeña parte de los que habían cometido todas esas salvajadas, fueron juzgados y sentenciados. Algunos eximidos porque eran irresponsables, porque eran gente que habían sido llevados como borregos, porque no tenían lucidez mental, cosa que se aprecia en algunas de las fotos, en algunas de las caras, que no se las inventó, sino que las vio el que pintó el retrato. Y otra pequeña parte fueron fusilados. Aquí concretamente en Madrid, los rojos asesinaron solamente en Paracuellos 5.000 personas. En el resto de Madrid, como mínimo 8.000. Pero además, en toda la región militar que correspondía a Madrid, que incluía Toledo, Guadalajara, Cuenca y otros lugares, pues varios miles más. A cambio, tras la guerra, los juzgados y ejecutados no llegaron a 3.000. ¿Cuál es la diferencia? Que estos mataban a gente inocente que no había hecho nada y las penas de muerte eran sobre culpables que habían cometido crímenes horrorosos, como más tarde harían, aunque en menor medida, los terroristas del FRAP, del Grapo o de la ETA. Esto es lo que ocurría en Madrid. Bueno es recordarlo y bueno saber por qué se produjo aquel alzamiento nacional, que no fue contra el régimen republicano, fue contra el gobierno del Frente Popular, un gobierno que mandó asesinar al jefe de la oposición, don José Calvo Sotelo. Por eso estuvimos el domingo pasado en el cementerio de la Almudena, y en aquella orgía de sangre que se venía prolongando desde el año 31, las cosas llegaron a tal punto que la gente de bien pensó que o se levantaban o iban a morir todos, iba a ser un exterminio como el que había pasado en la Revolución Rusa de 1917 y que aquí se intentó también en la Revolución de Octubre del 34. Sabiendo todo esto, se sublevaron, se levantaron. Como no triunfó el alzamiento
en lugares como Madrid, Barcelona o Valencia, se produjo la guerra civil por ese motivo, porque no triunfó el alzamiento. La guerra civil duró 3 años y también tuvo unas características muy comunes. Los que atacaban prácticamente siempre eran los nacionales, los rojos se atrincheraban. Los rojos preferían matar a los indefensos, a los de la retaguardia, a los que no se podían defender. Los gestos de heroísmo, de defensas heroicas, defensas numantinas, hasta morir el último, solo se dieron en zona nacional, en el Alcázar de Toledo, en Belchite, en Alcubierre, en el cuartel de Simancas, en Santa María de la Cabeza, en Jaén, en Teruel. Se defendieron todos hasta morir. Los rojos jamás hicieron eso. Salían corriendo cuando no tenían escapatoria con el fin de salvar la vida. Y a algunos les costó perderla, pero precisamente a cargo de sus jefes. Decía el campesino de Lister que iba perdiendo batallas y según las perdía iba fusilando gente de la suya como represalia. Bueno, pues hemos querido estar aquí en este día tan significativo, junto al cementerio de San Isidro, donde está José Antonio Primo de Rivera actualmente, con su hermana Pilar y con otros miembros de la familia Primo de Rivera y otros muchos patriotas que hay en este cementerio. Queríamos recordarlo, queríamos estar aquí, era nuestra obligación hacerlo. Por eso, con el recuerdo a todos estos caídos, decimos: caídos por Dios y por España, presentes, arriba España, y viva Cristo Rey. Ahora vamos a cantar los himnos.